Colombia, potencia de la vida. No, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar acá. Y nada, un poco la idea de la charla es explicarles un poco, ¿no?, lo que soy o lo que hago. Realmente ha sido como un ejercicio interesante, como releerme y también releerme desde el lugar en el que a Erika le interesaba. Entonces nada, Ferran el Otro en realidad es un heterónimo que llevo usando ya como hace 20 años o así, y siempre lo he usado para referirme de una forma como muy buscada a unas estrategias de ocultación que me han permitido generalmente mostrarme a partir o a través de muchas otras voces. En realidad es un poco lo que voy a hacer en la charla, y es explicar un poco, ¿no?, quién soy a partir un poco de lo que hago, que en realidad también es esconderme detrás del trabajo de otras muchas personas. Cuando hablo de Ferran el Otro, lo entiendo sobre todo como esa rama de la subjetividad que, al igual que hace un ventríloco, generalmente le permite ser más él mismo cuando habla a través de otras muchas personas. En realidad aquí ya se puede empezar a ver un artificio, porque en realidad todo mi trabajo es un artificio y es un poco una ficción, pero de la cual siempre he sido consciente y he verbalizado porque me parece como importante. Si lo pienso de una forma como un poco desde el mundo del arte, podríamos decir que es como una voz en off que me he caracterizado por articular discurso a partir de la selección y edición de contenidos, que es generalmente por lo que se me conoce, que es por mi trabajo como más editorial. Si pienso más o menos sobre los temas que he trabajado en mis investigaciones, independientemente de la tipología, porque veréis que os hablaré de proyectos que son bastante diversos, generalmente siempre he abordado temas que tienen que ver con, pensándolo un poco como cronológicamente, sobre la idea de la comunicación gráfica, la gestión de contenidos, los géneros, las competencias entre las disciplinas. También me ha interesado mucho la idea de generación de contexto, la performatividad de la institución y, sobre todo, centrándome en aspectos o en conceptos como la cita, la reproducción, la autoría, la apropiación, el afecto, el cuidado, la independencia, la dependencia o la interdependencia y, sobre todo y más recientemente, la idea de la hospitalidad. Más en los últimos proyectos he intentado construir espacios en los que de alguna manera he intentado desnaturalizar la exposición como un soporte discursivo neutro, ¿no? Es decir, hacer ver que en realidad creo que es lo que considero que debería ser la cultura, un lugar en el que de alguna manera se construyan nuevas subjetividades. Si lo pienso formalmente, mi trabajo, digamos que ha podido deambular varios campos. El que de alguna manera es el que sustenta mi base económica sería el diseño gráfico y el editorial. También he pasado por la práctica editorial, también por la curaduría, por la escritura y, desde que llegué a Colombia, también por la parte de la docencia. En cada uno de ellos he utilizado diferentes soportes, pero que con el tiempo de alguna manera se han ido mezclando, y me ha interesado porque creo que es interesante cuando se mezclan y de alguna manera se diluyen las fronteras entre unos y otros. Bueno, pensando un poco en lo que me planteaba Erika y pensando en la charla, en esa idea también como hablar de alguna manera y de desnaturalizar esos aspectos, me gustaría explicaros un poco cómo será la metodología de la charla, porque en realidad tiene algo de performativo en el sentido de que la idea es un poco navegar la página web en la que estoy trabajando desde hace... ¿Cuándo empezó la pandemia? 20 años. Pues ya llevo como 4 años, todavía no la acabé, pero digamos que es un trabajo en proceso, y de alguna manera la imagino como un recorrido en el que me voy a centrar en algunos proyectos, pero también me parece interesante que, a pesar de que me centre en algunos, ¿no?, es un poco lo que sucedería, o voy a utilizar una especie de navegación, que es lo mismo que sucedería cuando estamos buscando un libro en una biblioteca, y que muchas veces a mí me interesa más que cuando voy a buscar un libro, esos encuentros que suceden cuando voy a buscar un libro y con el que me encuentro detrás, ¿no?, o con el que me encuentro al lado. Y esos pequeños encuentros son los que hacen que estos espacios, ¿no?, estos archivos, de alguna manera
te llaman la atención sobre otros aspectos en los que no habías parado atención. Que eso me surgió también pensando un poco en lo que me planteaba Erika sobre qué le interesaba que hablara, y de alguna manera he ido como descubriendo ciertos proyectos que sí me acordaba, pero que a lo mejor de alguna manera estaban como más olvidados. Listo. También creo que puede ser interesante utilizar la web como un soporte, porque en realidad, y a pesar de no hablar de todos los ítems que de alguna manera la componen, permite visualizar que voy a seleccionar solo algunos. Es decir, que muchos nodos de alguna manera van a estar fuera de la charla, y eso también evidencia que se trata de una lectura o de una visión de lo que podría ser Ferran el Otro. Es decir, que es una construcción de una narrativa, pero que podrían haber muchas otras, y que creo que eso también tiene mucho que ver con lo que trabajo últimamente. Perfecto. También os quería explicar un poco cómo se organiza la página, porque ha sido un trabajo como lento, y ha sido también replantearme un poco lo que es mi trabajo. Y de alguna manera, por una parte, la página yo la pensé originalmente como un espacio de comunicación pública, ¿no? Que me sirviera para de alguna manera poner un poco de orden a lo que había estado haciendo, a mi archivo como más personal. También surge de una necesidad como de que estaba cansado de cada vez que tenía que hacer una charla o preparar algo, tener que preparar un documento. Entonces quería como una herramienta, y también como para organizar el archivo, y que me funcionara también como para tener un elemento en el que lo pueda tener ahí y le pueda dar a la gente para que lo vea y listo. Pero en la medida que lo hacía, de alguna manera me daba cuenta que me ha servido más como una herramienta de investigación personal, en la que me ha permitido construir como un mapa conceptual de los contenidos en los que he ido trabajando, y que de alguna manera, como he trabajado en diferentes campos, me interesaba como generar un tipo de herramienta que me permitiera ver si todo eso que había estado haciendo durante todo este tiempo tenía algún tipo de sentido. Es decir, que de alguna manera me sirve también para ver esos lugares desde los que he enunciado, y que por eso también me parecía como interesante utilizarla un poco, también para ver si realmente funciona, y llevo 4 años trabajando en algo que funciona o realmente es un desastre. Es que los auriculares hacen mucho ruido y hasta ahora me puedo poner un poquito de micrófono. Ah, sí, claro, perdón. ¿Así? ¿Ahora? ¿Hola? 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 Ahí. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, vale. Para empezar, quería explicaros un poco el porqué del título de la charla. Y el título de la charla tiene que ver con que creo que siempre es importante, o para mí siempre ha sido importante, el tema de los nombres, porque creo que mediante los nombres fijamos, ¿no?, o generamos una primera visión de lo que la gente se va a esperar. En este sentido, me interesaba utilizar el término dispositivo, y me interesaba porque refiere directamente a esos mecanismos o a esos artificios que dentro del régimen discursivo, ¿no?, como proponía Foucault, de alguna manera generan una primera herramienta sobre los contenidos que se van a generar. Ese artilugio o ese aparato o ese instrumento o ese mecanismo en realidad son lo que yo entiendo que serían los fundamentos de los museos de arte moderno, cuando parten de esas ideas, ¿no?, y generan o se construyen como tales. Los dispositivos para mí son vehículos que utilizamos para proyectar un objeto en el centro de un escenario, en este caso si pensamos en un museo, pero también, por ejemplo, en una charla. Ese es el dispositivo de la charla, funciona también desde ese lugar desde el que se enuncia. Y eso también me parece como muy interesante, porque nosotros los entendemos como algo transparentes, pero en realidad cuando hablamos de dispositivos tiene esa idea de artilugio. Por ejemplo, pienso en la idea de la vitrina, que sin embargo lo que hacen es resignificar objetos. Y eso también me parece muy interesante, porque eso da inicio a unos procesos que tendría que ver con la inclusión y con la exclusión de lo que hablamos. Y creo que tenía mucho que ver con lo que de alguna manera me pedía Erika cuando hablábamos de esos dispositivos expositivos y de esa posible genealogía de lo que serían los dispositivos expositivos. Y que de alguna manera creo que también es importante prestarles atención, porque los hemos naturalizado por el hecho de usarlos de forma como continuada una y otra vez, pero nunca nos hemos planteado exactamente cómo funcionan o por qué los utilizamos como los utilizamos.
Listo. Por otra parte, me interesaba el término de exposición, porque, y no otros como el que podría ser muestra o podría ser exhibición, y me interesa porque aparte de referirme directamente a ese expositivo espacial, ¿no?, tradicional, también alude a unas nuevas estrategias de aproximación con el usuario cuando tiene que ver con la explicación de un tema o un asunto por el medio escrito o por medio de la palabra. Y eso es algo que he trabajado mucho en estos como últimos proyectos, en los que de alguna manera esos proyectos expositivos tienen que ver con esa idea de la exposición como de la construcción de una narración en el tiempo. Eso es algo que me parece especialmente interesante porque eso lo que hace es pensar en el papel de ese lector o ese espectador como vosotros, que de alguna manera se convierte como en un personaje activo con el que de alguna manera me gusta empezar a experimentar. También supongo que tiene que ver con esa frustración, ¿no?, de estar haciendo cosas en el campo del arte y no tener una respuesta. Entonces, el hecho de empezar a trabajar con lo que tiene que ver con algo más performativo o con esa idea de la palabra hablada es que de alguna manera es empezar a construir un discurso o una conversación con alguien. Y por eso, de alguna manera, en los últimos proyectos empiezo a utilizar las audioguías o incluso las visitas guiadas, porque esos formatos de alguna manera los asemejo con lo que yo entiendo que son las enfermedades infecciosas. Y eso es como en el proyecto que de alguna manera le llamó la atención a Erika, tiene que ver con que si apostamos más por ese espectador que está como más corporizado, que se adentra de alguna manera en la exposición y que tiene que pierde ese miedo al contagio, de alguna manera empezaremos a construir un diálogo o a construir un contexto. Entender esta charla también de alguna manera como un dispositivo museográfico, ya sea expositivo, ya sea como una exposición, también tiene mucho que ver con una cosa que me pasó o que me sucedió cuando llegué a Colombia, que tenía que ver que empecé a trabajar en la docencia universitaria y eso detonó como un clic en mi trabajo que hasta el momento de alguna manera no me había surgido, y era esa idea que toda esa selección y esa reorganización de materiales que yo hacía para las sesiones teóricas en realidad se convertían como en pequeñas curadurías de contenidos con las cuales, ¿no?, de alguna manera empezaba a crear unas exposiciones para grupos reducidos que era el aula. Fue ahí donde de alguna manera empecé a experimentar con esas posibilidades que me ofrecía la palabra hablada, y también de alguna manera fueron los factores importantes que me han llevado a experimentar también con esa parte de la audioguía o de la visita, ¿no? Es decir, eso parte mucho también de la parte mía como docencia universitaria, que no hablaré mucho hoy, pero que de alguna manera también creo que es importante. Pensando en la propia página web como un dispositivo de exposición, ¿no?, uno de los grandes dilemas que tuve a la hora de hacerlo estaba también muy relacionado con esa importancia de la acción de nombrar, ¿no?, y tenía que ver en este caso con el tema del idioma. Una de las cosas que siempre me ha interesado es trabajar con el castellano, bueno, digamos que no está trilingüe y no lo pongo en catalán porque eso ya sería como mucho más trabajo, pero básicamente sería como trabajar con lo bilingüe, que es una cosa que siempre he intentado hacerlo para empezar a generar unos vínculos con otros contextos, pero de alguna manera reivindicar la parte del castellano como el idioma con el que escribo. Pero sí es verdad que me planteaba una duda muy grande al construir la web, y era la necesidad de utilizar unos términos que definieran mi trabajo. Y en ese sentido utilicé el inglés porque el inglés me permitía unas cosas que el castellano no me permitía. Y eso es algo, sobre todo para nombrar lo que son los nombres que hay como en las supuestas categorías que definen un poco mi trabajo. Y eso es algo que me ha interesado mucho recientemente, que son en esos procesos de traducción que de alguna manera no podemos pensar cómo hay una transposición de palabra por palabra, es decir, que cuando cambiamos, ¿no?, de alguna manera de idioma, de alguna manera hay unos matices que se pierden. Y lo que me interesaba concretamente de utilizar los términos en inglés para hablar de esas categorías o de esos lugares desde los que enuncio o desde los que trabajo, tenía que ver mucho con que me interesaba que el inglés permite que haya unas declinaciones en gerundio con las que de alguna manera me permitía hablar como de esas formas verbales no finitas, ¿no?, que cumplen también funciones de adverbio y en algunas ocasiones también tienen como calidad de adjetivo,
pero nunca pierden como esa categoría como más verboide, ¿no? Y esa cosa como verboide me parece especialmente significativo porque define mi actividad cognitiva como algo duracional. Y eso me parece muy interesante porque en realidad me interesa más que no se me entienda como un proveedor de servicios, ¿no? Y entonces la cosa como más entender la exposición como un servicio me parece algo como que va en contra de lo que planteo. Y en ese sentido también lo duracional también me parece interesante porque tiene algo como más performativo que de alguna manera está presente en mis proyectos y también en las charlas y también en la educación, porque enfatiza la acción de desarrollar o la acción que desarrolla un cuerpo, ¿no? En un lugar determinado, en este caso el mío, y que de alguna manera lo que hace es generar, ¿no? Como unas vinculaciones con un contexto o una escena, que es lo que realmente me acaba interesando. No sé si consigo hacer eso, pero es en lo que trabajo o en lo que me interesa. Listo. A la hora de seleccionar los proyectos, lo que os propongo un poco, vamos a entrar ya un poco como en materia, es como centrarme en aquellos proyectos cuyas formalizaciones de alguna manera podrían funcionar para lo que a Erika le interesaba para el taller, ¿no? Entonces, aunque de alguna manera me centraré en las formalizaciones, para mí es como muy complicado explicar proyectos sin explicar el concepto, porque todas las formalizaciones que he utilizado, sea el formato charla, sea el formato libro, sea el formato exposición, responde a unas intenciones conceptuales sobre las cuales trabajar. Entonces intentaré no alargarme mucho, pero haré como una pequeña síntesis como conceptual para explicar un poco, de alguna manera, la formalización de los diferentes proyectos. Haciendo un poco como de trabajo arqueológico, ¿no? Como para pensar un poco cuáles son esas estrategias de ocultación que utilizo. El primero que os quería como mostrar es como el que yo considero que fue mi primera trampa, que sería lo que denominamos como statement, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que esto es un texto del 2005, 2006. Recuerdo que era como estudiante y de alguna manera estaba estudiando artes, historia del arte, y en el momento en el que me tengo que presentar a una convocatoria me surge la necesidad de construir, ¿no? Como un pequeño statement o una definición de lo que yo era. Y en ese momento para mí era como muy complicado porque realmente creo que esas son las cosas más complejas que uno puede hacer, que es explicar lo que uno hace. Y en ese sentido aquí empecé ya como a generar las pequeñas trampas para enfrentarme dentro del contexto, como buscando ciertas fisuras. Y por aquel entonces empezaba ya mis intereses acerca de los feminismos y las teorías queer, y de alguna manera frente a la imposibilidad de construir un texto, ¿no? Que resumiera mis intereses de una forma clara y concisa, lo que decidí fue recuperar un texto que me interesaba mucho de Tere Trainwitz, que se titulaba No soy lesbiana, y básicamente lo que hice fue jugar con ese texto y construir un nuevo texto construido a base de sutiles modificaciones, ¿no? Y elipsis del texto original. Y eso también me parecía especialmente interesante porque a partir de ahí se podría establecer como una relación o un paralelismo entre ciertos marcos instituidos y normativos que en aquel momento yo quería deconstruir, que tenía que ver con cuál era mi papel dentro de lo que era el contexto artístico, y que de alguna manera la teoría queer y toda la parte de los feminismos ya había trabajado para deconstruir, ¿no? Entonces era como apropiarme como de esas estrategias para de alguna manera empezar a hablar como de qué podía o desde dónde podía como enunciar. En realidad es un pequeño juego, ¿no? Es unos juegos de esos como que yo creo que todos los artistas cuando estamos en formación hacemos, que consiste en sustituir algunas de las palabras del texto. Por ejemplo, sustituir la palabra gay por la palabra artista, la palabra heterosexual por la palabra diseñador, la palabra queer por la palabra Ferrer en el otro, la palabra bi por curador y la palabra lesbiana por editor. Y de alguna manera el resultado es un texto cortito, os lo voy a leer porque creo que es bastante creo que funciona bastante, y es algo que a pesar de que tenga tanto tiempo lo he seguido como utilizando porque creo que me funciona. No soy artista, una respuesta oficial a la pregunta ¿a qué te dedicas? Entonces, dirigiendo una mirada borrosa, encontró por fin el coraje para pronunciar esa pregunta que todo el mundo desea oír en boca ajena. ¿A qué te dedicas? Pausa. Dios mío, era como si estuviera preguntando en serio.
No sé por qué, pero siempre me quedo helado cuando me hacen esa pregunta, sobre todo desde que, según creo, gran parte de lo que podría llamarse mi proyecto se centró en la deconstrucción de las verdaderas competencias. Pero la pregunta ya estaba en el aire, diciéndome que ya se había presupuesto que todas mis intrigas no eran sino trucos ideológicos de un artista demasiado melindroso para llamarme lo que realmente soy, o la simpatía equivocada de un diseñador lleno de culpa sobre las incongruencias en mis políticas de producción. Evidentemente, si la pregunta me la estaba haciendo una periodista que decía haber seguido mi carrera durante años, yo no había sabido transmitir algún tipo de información básica y cualquier respuesta que diera caería en saco roto. Pero como ya he dicho, me estaba haciendo las típicas preguntas y yo le estaba dando mis típicas respuestas. La vieja metáfora de los tonos de gris. Explicaba tranquilamente, con cara de idiota, si el artista es el blanco y el diseñador es el negro, entonces Ferran el Otro engloba todos los tonos de gris que hay entre ellas. Entonces eres curador, contesta la periodista. No, no soy curador, soy Ferran el Otro. El lenguaje refuerza la polaridad entre artista y diseñador, y hay más de dos formas de producción y más de dos competencias. La periodista rió nerviosa. Ah, el tercer género, como las travestis. Bueno, hay más de 3 géneros. Pausa. Siento decir que mis palabras se tomaban como meros juegos de lógica, a pesar de que realmente hay bastantes más de 3 variantes de competencias. Quizá fuera el momento de volver a poner cara de idiota. De una vez por todas, dejadme zanjar la cuestión. No soy artista, aunque podría ser casi cualquier otra cosa. Al haber nacido en un armario de cristal a través del cual he sido visto y aislado como artista durante años, antes de tener conocimiento subjetivo de mis propios deseos, he tenido que aceptar mi identidad y en ocasiones mis competencias. Es algo aprendido y heredado bastante distinto a los actos artísticos en sí mismo. No he encontrado nada más que alienación y sufrimiento en mis intentos de ser tan solo artista o diseñador, ambos pobres reflejos de mis actividades profesionales. La gente que no me conoce a menudo comenta que estoy confuso. Ellos pueden estar confusos debido a mi incapacidad para conformarme con sus ideas preconcebidas sobre mí, pero yo no estoy en absoluto confuso. De todas formas, ¿de verdad alguien necesita saber exactamente qué hago para determinar si soy artista con todas las de la ley? Aunque siempre intento ser honesto y sincero sobre mis proyectos, con todo aquel que me pregunta, ¿de verdad es tan raro que no traicione mis costumbres para dar publicidad a cada una de las personas con las que trabajo, con el simple propósito de facilitar a los demás los datos estadísticos para evaluar mi profesión? Y el hecho de que hasta el momento todos mis proyectos largos hayan sido proyectos de diseño, ¿me hacen diseñador? Sin embargo, mi querido extraño, si quieres una respuesta sencilla para la famosa pregunta ¿soy artista? No. Felizmente soy Ferran el Otro, sin dignidad ni orgullo. Soy una vergüenza para el mundo del arte, soy una peste para la cultura del diseño. Ahora revelé todos mis proyectos, intenta no molestar a mis amigos con tus cotilleos. Apéndice. También hay quien no está de acuerdo e insiste en que yo soy, entre otras cosas, editor. En realidad, de alguna manera, a pesar de que es un texto antiguo y cuyo título seguramente cambiaría, jamás he conseguido volver a escribir algo, ¿no? Y digo a escribir porque realmente tampoco no sé si esto se podría considerar escritura, que de alguna manera me funcione como un statement, como para hablar un poco de lo que soy. Realmente creo que en realidad esto me funciona como mucho más. Y me interesa especialmente porque aunque en aquel momento seguramente no era consciente de que empezaba a intuir mucho de los lugares comunes, que con el tiempo he trabajado de manera como más consciente, de alguna manera ese tema de los géneros y ese tema también como de tratar la sexualidad o de tratar de alguna manera las competencias de las disciplinas es algo que se ha ido repitiendo y que de alguna manera en este texto intuyo temas que me parecen muy interesantes y que siguen estando presentes, como la idea de cita, la idea de reproducción, la idea de autoría o la idea de la apropiación. Entrando un poco como más en materia, uno de los primeros proyectos que podríamos decir que estaría, o sea, este sería como más de escritura, entre comillas. Ahora entraría a mostraros alguno que tiene más que ver con una cuestión como de diseñador, pero que de alguna manera sería también como un poco ambiguo, perdón, que es este de acá.
Listo, este es un proyecto que se llamaba Low Noise y que surgió a partir de una invitación de participar en el número 3 de un fanzine que se editaba en Barcelona. Y en este proyecto, en realidad, es un fanzine que es bastante interesante porque se produce de forma colectiva, se editan 100 copias. Cada persona que participa con una intervención lo que hace es hacer 100 copias de su intervención. Luego las llevas a los que organizan el fanzine, ellos se paran, cogen una de cada, los montan y de alguna manera cada participante se queda con una copia y el resto se distribuye. Para esa edición yo participé en más de una, pero en esta, que era la que os quería contar un poco, yo hice un proyecto que se llamaba Low Noise y que consistía en hacer 100 cassettes de música. En esas 100 cintas de cassette, de alguna manera lo que yo hice fue jugar con... También estamos hablando del 2007, yo era joven, un poco artista, experimental. De alguna manera lo que hice en que cada una de las cintas, lo que yo puse fue uno de los referentes o los nombres, el nombre de una persona o un proyecto referente en mi desarrollo profesional. Con la intervención, de alguna manera, lo que estaba planteando o lo que contaba es que, de alguna manera, mi identidad se había construido a partir de otras muchas subjetividades. Y, de alguna manera, me interesaba también especialmente porque funcionaba como una lista de agradecimientos donde, de alguna manera, se hace visible y se apela a la importancia de esas pequeñas cosas realmente importantes. De alguna manera se trata de referentes que tienen que ver no solo con la historia del arte, sino que también tenían que ver con una historia personal. Entonces habían desde espacios expositivos como los 29 Enchufes, curadores o críticos de la época como Manel Clot, Beatriz Herráez, Lluc Mayol, etc. Diseñadores gráficos, también había diseñadores de moda, también había músicos, artistas, escritores, galeristas o editoriales que de alguna manera habían funcionado para empezar a articular, ¿no?, como un poco la cabecita que yo tenía en aquel momento. Cuando hablo de que este proyecto para mí en realidad funciona de la misma manera que podría funcionar la página de créditos de un libro, ¿no? Es decir, como un espacio que reconoce, en realidad da crédito a todas aquellas personas que han participado en la creación y de las cuales muchas veces son nombres que aparecen o agentes que generalmente están invisibilizados porque hacen un trabajo que no tiene tanta presencia, ¿no? De alguna manera eso me parece interesante porque empiezo a trabajar con una idea que es empezar a poner rostros humanos que de alguna manera hablan de esa estructura y que de alguna manera son un recordatorio de que en general todo se construye o se instituye a partir de la palabra y que tiene que ver simplemente con la idea de nombrarlo. Y eso me pareció muy interesante y también por eso lo recupero porque tiene mucho que ver con los proyectos que de alguna manera estoy desarrollando ahora, que tienen que ver con el hecho de nombrar algo para que de alguna manera vuelvan a existir las cosas. A la vez que también me parece interesante porque entiendo que mi trabajo es un trabajo que generalmente en todas sus facetas tiene que ver con algo como mucho más colaborativo, en la que participan muchísimas personas y de las cuales generalmente son las que hacen que los proyectos puedan llegarse a existir. Entonces, en ese sentido, considero que al recordarlas y al hacerlos visibles, ofrezco una nueva perspectiva afectiva, que eso genera esa idea de contexto de la que de alguna manera os hablaba. Y es más o menos. Si alguien tiene alguna pregunta y me quiere interrumpir, no hay ningún problema. Ahora también me gustaría como volver un poco a la parte de la escritura, ¿no? Y os voy a mostrar otro texto que también me parece interesante y que también es un poco tramposo, ¿no? Y que es un texto que se llama Prácticas críticas en Skill Competencias. Este texto en realidad... Este texto en realidad surge, ¿no?, en un workshop que yo hice siendo como cuando empezaba la parte de escritura o la parte de la práctica profesional, sobre todo en la escritura, que se llamaba Prácticas Críticas, que se llevó a cabo por ADESC en Hangar, y era para profundizar sobre las herramientas de la escritura desde el arte como un punto, o sea, que se mezclaba la parte como académica, pero también desde el punto de vista de la parte de la vida personal. Para la escritura del texto, de alguna manera, volví otra vez a hacer trampa, un poco como lo que os planteaba con el statement, y aquí, de alguna manera, lo que hice fue partir de la misma metodología que usó Robert Rauschenberg en el 53, cuando borró un dibujo a tinta de Willem de Kooning, ¿no? La historia cuenta cómo de Kooning aceptó la propuesta y lo invitó a su taller para mostrarle los dibujos y escoger
cuáles serían los que borrarían. Y de alguna manera, en ese proceso, ¿no? Rauschenberg se tomó más de un mes para borrar ese dibujo y fue Jasper Johns el que de alguna manera lo que hizo fue como escribir al margen de dibujo que realmente estaba dando fe de que eso había sido borrado por Rauschenberg. Decidí seguir esa misma operación para coger el texto de una exposición sobre la cual quería hacer una crítica, para coger el texto curatorial y de alguna manera borrar todas aquellas partes que yo no veía en esa exposición o que creía que a pesar de que fueran intenciones curatoriales, de alguna manera no estaban o no se habían desarrollado en la parte de la exposición. Es decir, mi intención era a partir de las propias palabras de la curadora empezar a destilar, ¿no?, esa práctica. Por eso digo que en realidad todo mi trabajo acaba siendo como una práctica tramposa. Espero no decepcionarte con eso. Listo. Entrando un poco como más en materia en lo que serían las prácticas curatoriales, uno de los primeros proyectos que realicé sería este. ¡Auch! En este caso, esto es una curaduría en la que me interesaba analizar cómo en los 2000 las dinámicas colaborativas entre diferentes agentes que pertenecían a otros campos, ¿no?, a diferentes campos o a campos aparentemente como muy dispares o diferenciados, se presentaban como unas prácticas habituales en el contexto de Barcelona. En ese sentido, de alguna manera me interesaban esas prácticas porque rompían con el individualismo y propiciaban una contaminación entre los mecanismos que existían entre diferentes disciplinas o entre diferentes lenguajes. Eso de alguna manera me parecía interesante porque el hecho de mezclarse o de alguna manera estar entre dos campos lo que permitiera ampliar el campo de actuación, que de alguna manera permitía abrirse a otros campos de actuación no tan centrados en uno, es decir, abrirse como a diferentes disciplinas. Este modus operandi al mismo tiempo también proporciona como nuevas relaciones que de alguna manera se advierten como una estrategia para la captación de nuevos públicos o de nuevos usuarios para lo que yo entiendo que son los productos culturales. En ese sentido me centré en el vídeo musical porque me parecía un ejemplo interesante de una estrategia de marketing, es decir, es un formato que surge en la industria musical para de alguna manera vender, ¿no?, las piezas musicales, pero dentro de un contexto, y lo que me interesó es ver cómo ciertos artistas habían utilizado ese formato del videoclip para de alguna manera experimentar desde la parte como más estética o desde la parte visual. En ese sentido también me parecía muy interesante porque aquí se empezaban a ver unas cosas que me interesaban a mí, que era cómo unas metodologías de trabajo podían ser compartidas entre varias disciplinas y donde de alguna manera la parte de la música entraba con la parte del videoarte. Entonces, básicamente lo que hice fue seleccionar un seguido de videoclips que habían sido hechos por artistas y hacer como una pequeña evolución de cómo en los últimos años había evolucionado el formato para convertirse en un soporte para trabajar, para que los artistas pudieran trabajar en otros campos que no fueran el artístico. Entonces habían piezas de Carlos Congós, Chris Cunningham, Damien Hirst, Christian Jankowski, Spike Jonze, o sea, como Andy Warhol, todos que habían utilizado un seguido de formatos cercanos o habían trabajado para músicos y de alguna manera habían hecho la visualidad de una pieza sonora para entrar dentro de los canales del marketing. Eso me parecía especialmente interesante porque esas combinaciones demuestran que las escenas artísticas, a pesar de que nos empeñamos en verlas como cosas estancas, en realidad están más comunicadas de lo que pensamos. El proyecto tenía una doble formalización, ¿no? Y por un lado hubo una pequeña como un screening público, por un lado, y luego, que fue en el Santa Mónica, coincidiendo con la Feria de Videoarte del Loop, pero por otro lado me interesaba porque funcionaba y ahí empecé a experimentar con los formatos y con las herramientas que permite Internet, que de alguna manera esta exposición seguía teniendo una durabilidad porque si uno se iba a la página web del centro, de alguna manera la hoja de sala en realidad funcionaba como una narrativa, o sea, aparte de toda la parte textual y aparte de la explicación de cada una de las piezas, la gente podía visualizar la exposición después del streaming utilizando otros canales ya existentes o otras plataformas, en este caso YouTube. Entonces aquí de alguna manera lo que me interesaba, ¿no?, era cómo la exposición, a pesar de que una vez se acababa, podía seguir teniendo como una vigencia.
También es un poco relativo porque muchos de estos vínculos han dejado de existir, ¿no? Pero siempre existen otros a los que se pueden actualizar. Y este tipo de formatos es algo que también me ha parecido interesante utilizar como los canales que ya existen, como para aprovecharse de esa información y empezar a construir o reorganizar proyectos. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, este me lo voy a saltar. Entonces ahora os voy a hablar de otro proyecto curatorial. Aquí es cuando empecé a experimentar con el cuerpo. Listo. Este proyecto es un proyecto que en realidad fue como una alteración en un ciclo de comisariado de otro comisario que se llamaba David Armengol y estaba pensado para el escaparate del Museo Abelló. El escaparate es como una vitrina, es un museo que tiene como una vitrina como de 14 metros, en las que cada 2 años invitan a un curador a que haga un ciclo de exposiciones. En ese ciclo, que se llama Obsesiones, David Armengol decidió hacer como un pequeño paréntesis e invitarme a mí como curador invitado para hacer una de las exposiciones. Lo interesante, o lo que me pareció interesante en ese momento, ¿no?, de lo que planteaba David invitándome a mí como comisario para que yo invitara a un artista, es que él perdía de alguna manera el control de su proyecto inicial para abrir unas dinámicas de actuación y resignificación diferentes o específicas, es decir, entender la práctica artística que tenía que ver desde otro lugar y dejando que otra persona programara un ciclo de exposiciones. Eso es lo que realmente me llamó la atención como para decirle que sí me apetecía como participar. Y en ese sentido, de alguna manera, lo que yo hice fue empezar a pensar, el ciclo se llamaba Obsesión, y tenía que ver con todas las obsesiones que tienen los artistas a la hora de trabajar, y de alguna manera lo que yo hice fue pensar cuáles serían o cuáles eran en aquel momento, que creo que algunas siguen estando, toda esa idea o cuáles eran las obsesiones sobre las cuales yo articulaba mi trabajo. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, lo que hice o lo que pensé fue que desde el principio yo había articulado como todo lo que era mi trabajo o mi práctica artística desde la idea de la apropiación, la fricción y la dialéctica entre las autorías y las relaciones que se están preestablecidas dentro de lo que era el status quo o el poder del arte. Entonces, en ese sentido, cuando yo actuaba de comisario en funciones, lo que hice fue proponer a una artista con la que siempre había querido trabajar, que era María Ramió, para llevar una exposición en el marco de este ciclo, y me interesó porque ella realmente también había trabajado mucho sobre esta idea de la apropiación. Para la propuesta, lo que ella me propuso a mí, ¿no?, de alguna manera, fue seguir continuando con esa investigación sobre la apropiación, y lo que quería era, propuso hacer un proceso de aprendizaje, ¿no?, compartido, en el que íbamos a trabajar los dos a la par, y en el que durante 2 meses previos a la inauguración de la exposición, lo que ella me propuso es que asistiéramos a clases de tatuaje para conocer las nociones básicas de esta técnica, ¿no? Realmente ella propuso la noción del tatuaje porque ella ya lo había utilizado, y yo, cuando estaba también como más joven, utilicé el tatuaje, y de alguna manera experimentando un poco sobre los formatos expositivos, sobre todo los centrados en las exposiciones de las colecciones permanentes. La idea era que pensé cómo sería utilizar mi cuerpo como un espacio de exposición permanente, y me tatué la pieza de un artista en una parte del cuerpo para llevar una exposición toda la vida. Entonces eso le interesó mucho a María porque ella también había trabajado con la idea del tatuaje, y de alguna manera lo que me propuso es que trabajáramos en clases para de alguna manera, o sea, que hiciéramos clases de tatuajes durante 2 meses para de alguna manera el día de la inauguración tatuarnos mutuamente nuestras firmas, de tal manera que lo que generábamos era como un círculo apropiativo, que yo me apropiaba de ella y ella se apropiaba de mí. Con esta acción, ambos lo que hacíamos era funcionarnos en una sola autoría que desdibujaba los límites que existen entre las ambas competencias, y en consecuencia desaparecía cualquier supuesta relación de poder entre la posición del curador y la posición del artista. En ese sentido, es una acción de 2 con implicaciones difusas en las que se establece un compromiso y se toman prestados ciertos elementos. Una experiencia de relaciones, de intercambio, de vivencias y de aprendizajes mutuos, que es algo que siempre me ha seguido interesando desde ese momento. Cualquier relación que se establezca siempre he pensado que cualquier relación que se establece bajo estructuras de cierta jerarquía o posicionamiento de poder
Existen porque en realidad hay una aceptación previa por parte de todos y cada uno de los que se aceptan. Es decir, si lo pienso desde el punto de vista de una relación sadomasoquista, no existe un sádico si no hay un masoquista que acepte ese juego. Entonces, en ese sentido, eso es algo en lo que he pensado mucho, sobre todo recientemente, y tiene que ver con que las relaciones de poder que se establecen en los contextos artísticos no es solo porque hay un personaje que de alguna manera ejerce poder, sino que también hay un contexto o unos personajes que admiten ser controlados por ese poder. En ese sentido, de alguna manera, el proyecto lo que pretendía era ver cómo podíamos no seguir potenciando, ¿no?, o reforzando dicha jerarquía, sino que de alguna manera entender que son unas actitudes heredadas que se mantienen por pereza de no quererlas cambiar y que de alguna manera esas actitudes, debido a la apatía y el estatismo de la mayoría de los implicados, pocas veces se ponen en crisis. Siempre he entendido que es responsabilidad de todos definir qué tipo de relaciones queremos establecer a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo. Y con este proyecto, básicamente, lo que planteábamos con María era eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto, las responsabilidades las compartimos al 50% desde el mismo momento en que decidimos llevarlo a cabo. Se generó una complicidad y esta se daba con una coherencia que generaba el propio proyecto. Sin ella, la propuesta carecía de sentido. Para mí era imprescindible que cuando el artista propusiera su intervención para el escaparate, al mismo tiempo me definiera cuál era el papel que quería que yo tuviera dentro del proyecto y cuál tenía que ser mi implicación, con la finalidad de poder responder a las necesidades reales que ella como artista necesitaba de mí como curador y que de alguna manera nos permitiera trabajar conjuntamente en una postura como más horizontal. Y eso es algo que de alguna manera siempre he intentado hacer desde ese momento, que es generar un marco adecuado para desarrollar satisfactoriamente las propuestas. A la vez, nos interesaba utilizar el espacio expositivo para la realización de la acción como una acción en vivo, es decir, un espacio que tenía unas características físicas específicas. Estamos hablando de una vitrina de 16 metros de largo por 1 metro de ancho, un espacio que nos permitía abordar el concepto de exposición en relación a los aspectos de recepción y, en consecuencia, en entender al usuario de la misma como un agente activo en la producción de ese significado. Eso me parece realmente interesante porque las vitrinas para mí tienen mucho que ver o recuperan mucho con esa idea de los dioramas antiguos y tienen que ver con esa idea de que es un espacio que pretende mostrar como una realidad. En ese sentido, una de las cosas que nos pareció realmente importante es que no queríamos poner de alguna manera ese registro, ¿no?, que podría ser como una ficción, sino de alguna manera realizar esa acción con un público que se dio el día de la inauguración que daba fe de que eso había sucedido. Entonces, en ese sentido, lo que sucedió básicamente fueron los 2 tatuajes el día de la inauguración. Cuando acabamos, utilizamos las máquinas fotocopiadoras del museo como para fotocopiar los brazos. María me tatuó como su etiqueta y yo le tatué la estrellita que estaba en mi logo y que desde que le tatué a María se quedó en su brazo y desapareció de mi logo. Listo. Después de esto, y entrando un poco a lo que sería la práctica como más editorial, les quería hablar como de mi primer proyecto como editorial, que sería Safe Fast Publications. Digamos que yo he fluctuado un poco, ¿no? Generalmente siempre he intentado ser freelance, porque me interesa también trabajar desde la independencia, pero en algunas ocasiones he estado vinculado con algunas instituciones, sobre todo cuando empecé por una cuestión de que también eso facilitaba una cuestión económica. Entonces, cuando empecé a trabajar dentro de lo que sería la práctica artística, empecé a trabajar en un centro de arte pequeñito, como un espacio como lo más parecido aquí sería como una casa de cultura que se dedica a la práctica del arte contemporáneo emergente. Yo era el responsable de los elementos de comunicación y estuve en la parte de jurado y montamos algunas de las exposiciones. Y en esa temporada, de alguna manera, coincidí con una artista que también era comisaria, que era Irene Minovas, y que fue la ganadora en ese momento de la convocatoria de curaduría. Para aquel momento yo era un diseñador gráfico que tenía formación en Bellas Artes y en Historia del Arte y tenía un trabajo que consistía en desarrollar estrategias, como ya habéis visto, de selección cercanas a los procesos curatoriales, sobre todo trabajando a partir de colecciones de obras de artistas de mi misma generación, lo que me permitía empezar a proponer como unos proyectos
donde desde una autoría como un poco diluida o difusa, me presentaba a partir del trabajo de otros. El trabajo de Irene tenía formación también en Bellas Artes y se interesaba sobre todo por los procesos perceptivos, y ella trabajaba sobre todo mucho con sonido. Y eso era algo que se podía ver en sus trabajos como artista y en sus trabajos como curadores. Pero ambos, de alguna manera, estábamos interesados en esa modalidad del habla que se efectúa en boca de otros, que es lo que nos llevó a empezar a pensar a trabajar juntos en algún tipo de proyecto. Nos encontrábamos en una misma posición en que nuestra trayectoria dentro de las prácticas artísticas, para ambos veíamos que haber estudiado Bellas Artes en la universidad y después de haber hecho algunos ensayos dentro del circuito, había como una carencia que nos llevó a experimentar dentro del campo de la curaduría. En ese sentido, nos interesaba replantearnos la curaduría, o sobre todo en ese momento nos interesaba más que la curaduría replantearnos un poco lo que era el espacio expositivo dentro de ese entramado, y sobre todo frente al dispositivo de la exposición como ese paradigma, ¿no?, de la experiencia estética. Porque en realidad lo que nos interesaba era buscar una alternativa que nos permitiera un consumo individual, deslocalizado e itinerante de lo que eran las prácticas artísticas. Estábamos hablando de que eran los 2000, estábamos en Barcelona y era un momento en el que lo editorial estaba latente dentro del campo de la producción artística, es decir, empezaba a salir como una tendencia que luego se convirtió en un modismo a lo mejor, y de alguna manera estábamos como teniendo como los primeros vestigios de esas primeras modas, donde habían un montón de revistas periódicas gratuitas como La Suite, que incluían intersecciones, o sea, como unas inserciones artísticas dentro de las páginas de manos de comisarios como Manel Clot. También empezaban a surgir unas primeras editoriales de mano de diseñadores como Cru, fundada por Alex Guifreu. O una cosa que fue muy interesante en ese momento, como las galerías comerciales como Projectes SD realizaban exposiciones íntegramente dedicadas o compuestas de publicaciones de artistas, y que en realidad fue la primera librería, o sea, la primera galería comercial española que dentro de la librería montó una librería para vender este tipo de publicaciones. Es decir, que el campo editorial estaba como en un momento como que empezaba como a surgir. También es importante decir que tanto Irene como yo estábamos formados dentro de una escuela que venía de un conceptual de los 60 y de los 70, donde la publicación también se convertía en una estrategia metodológica que permitía entender ese presente de esas prácticas que de alguna manera tenían ese carácter desmaterializado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este contexto, ¿no?, es un poco también para que entendáis que no sale como de la nada, es decir, surgía de unos intereses y de un momento determinado, de un contexto en el que estábamos viviendo, es en el que surgió el proyecto de Safe Ice Publications, que aquí podéis ver como el catálogo de las ediciones que sacamos, y el nombre del cual aludía directamente al comando del teclado que tiene cualquier software de edición y que permite guardar cualquier archivo en el ordenador. Que eso también nos parecía interesante porque, a pesar de querer trabajar sobre todo con lo impreso, para Irene también, por ejemplo, era importante trabajar con el sonido, y de hecho sacamos 2 ediciones de sonido, que es un CD y un vinilo como en 7 pulgadas. En ese sentido, de esta manera no nos cerrábamos exclusivamente al libro impreso, sino que nos abríamos a las posibilidades de cualquier tipo de formato que pudiera ser serial. El proyecto, en realidad, también surgió por un desgaste a la dependencia, a las convocatorias y a las subvenciones públicas. Llevábamos como 4 o 5 años como presentándonos a convocatorias y formando eso, y de alguna manera también salía como una alternativa, ¿no?, que decidimos que la producción iba a ser por la inversión de un capital propio, y en ese punto estábamos a lo mejor un poco como desengañados del mundo del arte y decidimos que iba a salir de nuestros trabajos paralelos. Yo trabajando como diseñador gráfico, a veces para el mundo del arte o a veces no, y Irene como administrativa del Colegio de Farmacéuticos, ¿no?, que decidió como dedicarse a trabajar de administrativa, tenía un sueldo estupendo que le permitía ahorrar y destinar un dinero para hacer estas publicaciones. Sí es cierto que con posterioridad empezamos a establecer ciertas como sinergias de coproducciones, pero no tanto de presentarnos a becas, sino de tener un proyecto determinado, hablar con un banco, con una caja, para que de alguna manera poder financiar los proyectos de forma como conjunta y empezar también a crear como una red.
profundidad. Yo estaba viendo la página y yo lo que veo es que hay como todo un edificio de escultura, ¿no? Una trama gigante de escritura de parte pues como de definirte por no definirte. Y entonces pienso como en todos estos trabajos y en lo que acumulan, ¿no? Lo que terminan siendo. Y pensaba también en, ahorita hablaba de trampas, de estrategias, ¿no? Como me interesa mucho pedirte que penséis como ese cambio, digamos, de este momento inicial en el que hablas, como ahora, por ejemplo, cómo es hoy trabajar como editor, como curador con la palabra de otros en vivo, ¿no? Digamos, cómo era, es decir, como que cómo ha evolucionado esa noción, se ha evolucionado, se ha transformado, a partir de cómo es, por ejemplo, esto es como un do it yourself, ¿cierto? Y el tránsito a la institución, todas esas cosas. O sea, la institución, yo nunca he hecho el tránsito, yo nunca he trabajado en la institución. Pero realmente sí, o sea, realmente aquí todo esto era como yo me escondía, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí estábamos Irene y yo, pero en realidad son proyectos de otros artistas que nosotros hacíamos de editores. Y en realidad eso sí ha llevado al tiempo en el que de alguna manera sí ahí empezaba a salir como la palabra, o sea, yo como palabra y como discurso. ¿Y cómo es un editor que se esconde? Pues un O sea, tramposo. ¿cómo hablas, ¿cierto? Cuando yo traigo mi texto, ¿cómo hablas conmigo si los puedes esconder? Pues eso es una de las cosas que me parece más interesante. Es como cuando alguien monta una exposición y piensa que la exposición es el artista, ¿no? También yo creo que está el curador que de alguna manera ha generado un diálogo, está un museólogo que también ha hecho de alguna manera esa construcción de ese espacio. Y yo creo que esos papeles como más invisibles es donde yo me he sentido como más cómodo. Y creo que esos son papeles que se tienen que de alguna manera como afianzar y se tienen también como que se tienen que nombrar, ¿no? Como esos personajes invisibles. ¿Qué sería aparecer? ¿Qué sería no esconderse? Esto. O sea, físicamente. Sí, es como empezar a hablar. Como revelar tu trabajo. O sea, la página es un intento de 4 años de aparecer, por ejemplo. Entender lo que hago para poder aparecer. Es que no es fácil. O sea, vos todavía no has aparecido. Voy apareciendo. De a poquitos. También hay maneras de aparecer. Y yo también creo que el derecho a la invisibilidad también está bien, ¿no? Yo siempre he estado a favor del derecho a la invisibilidad. Muchas veces se habla de que existir es ser visible o que de alguna manera es de ser visible, y yo creo que el derecho a la invisibilidad también funciona. Pero yo me estaba preguntando en relación a la pregunta de Jacob, como si aparecer es como tomar, como cuáles son esas formas de visibilizarse, más que no solamente no aparecer públicamente, sino como en las decisiones editoriales, si hay formas de, es decir, cada vez que uno toma una decisión editorial está apareciendo, ¿cierto? Entonces por eso me preguntaba como qué es estar desaparecido. O sea, desaparecer para mí en este caso era estar detrás del proyecto de otro. Claro, pero yo siento que uno como editor toma muchas decisiones autorales. Incluso el hecho de que tú editas algo, cuando tú editas algo, porque tú no editas cualquier cosa, o sea, tú decides qué editas, tú haces una exclusión y haces una inclusión de lo que editas, pero apareces desde detrás, o sea, como desde las bambalinas. No puede ser, por ejemplo, tu uso de la música en estos interludios como una manera de aparecer. También es otra forma. Esta es la música que me gusta, así como estos son los problemas. Claro. En la música que me gustan. Me parece muy interesante eso. Como, por ejemplo, lo noté mucho en el de Anthony and the Johnsons, ¿no? Como que allí aparece una constelación de situaciones, de cosas, ¿no? De momentos que se conectan, o sea, como que estén allí los conecta con la gran discusión, estas capas de la obra. Claro. Pero es una decisión muy, o sea, es un acto allí autoral, efectivamente, porque vos podrías no haber puesto un tanque. No, y que realmente las piezas sonoras en la audioguía de alguna manera funcionan como la metodología. O sea, son lo que atraviesa la audioguía para hablar de la metodología con la que se ha construido. O sea, está desde la idea del cover, la idea del remix, está la idea también del género, la idea de indefinición, que de alguna manera habla también de esa posición. Entonces, como de los grandes conceptos, los asocias realmente como a la música que te interesa, donde hay una trama afectiva ahí. Yo estaba pensando un poquito en lo que estábamos hablando de la tarde, estaba pensando también como de nuevo trabajando sobre la espalda, que hay unas cosas que se ven, pero como que
ningún cuerpo se sostiene sin espalda. Y finalmente este reclutamiento también es una estructura, como una apuesta por relacionarte de esa manera, como ese dejarse ver, como a partir de crear la narrativa de la página, o el disparate, o la librería, es un proceso. O sea, por eso os he dicho que es una trampa, siempre hay una trampa. Es un ventríloco y yo creo que en realidad todos los curadores hacemos trampa. O sea, yo no creo en eso de que un curador es un mal artista. O sea, yo creo que un curador usa otros lenguajes, pero hacemos trampa. O sea, es más fácil ser curador y estar detrás de bambalinas que ser artista y estar en primera fila. Yo considero. ¿Y tienes un texto sobre eso, sobre las tretas del curador? ¿Sobre las? Las tretas del curador. ¿Qué son las tretas? Las trampas. Bueno, yo estoy hablando de algunas. No, yo creo que todos tenemos trampas cuando trabajamos, ¿no? A mí se me ocurre que, bueno, pero no sé si me permites. Claro. Estaba pensando como que alguno de nosotros, o cualquiera, o todos, como que lancemos cada uno lanza una pregunta o lo que sea, y de pronto todos pueden responder por un proyecto. Esa pregunta, no sé. O sea, ¿queréis hacer trampa? Sí, Listo. no sé, si nos da como, no sé, para traer un poquito de... no sé. Pero puedes montar, ¿no? Como te dijera sangre y entonces tú le cachas un película. Sí, pero más, bueno, no sé, pues, no sé si hay alguna pregunta como, no sé, ya por la tarde hablamos de algunas cosas, si eso, no sé si de ahí puede salir alguna idea. Yo tengo una pregunta más o menos clara. Habla más tú y como Es que en la tarde estábamos hablando de los espacios expositivos, hablamos como de varias discusiones sobre ese concepto de espacio y casi que todo el ejercicio estuvo orientado a comprender en el que estamos, por ejemplo. Tú también tienes una práctica artística, diseñadora, editorial, en la que tú también tienes como alguna reflexión de la página con el espacio, como que relación encuentras allí, porque cuando yo pienso en las páginas, pienso como en espacios en blanco, que más bien es como que tú le empieces a dar como una organización a eso. O sea, a lo que yo voy es que ese espacio es como universal, porque parte de ser como rectangular y en blanco normalmente en una mesa de trabajo y empieza a adquirir ciertas... O sea, yo siempre cuando he enfocado el trabajo editorial nunca he pensado la página como un espacio plano. De hecho, lo que más me interesa es que yo siempre entiendo que lo que a mí me interesa es el pliegue, porque cuando tú generas un pliegue en realidad ya estás creando dos dimensiones. Y me interesa porque yo siempre he entendido el trabajo editorial como una cuestión como temporal, ¿no? Es decir, siempre hay como una pasar de páginas. Y eso es lo que me ha interesado el trabajo del libro, porque en realidad funciona desde un lugar como más narrativo, ¿no? Y que generas una lectura. Es lo mismo que cuando uno ve un vídeo, ¿no? Un vídeo tiene una narrativa que tiene un principio y un final. Y que eso en realidad es una cuestión cultural, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, cómo nosotros leemos de un lado para el otro y cómo los japoneses leen al revés o los árabes leen al revés. Entonces, para mí el espacio del papel, en realidad, aunque lo puedas ver como algo plano, siempre lo he entendido como una cuestión tridimensional. Y que también implica una cosa que siempre me pareció muy interesante y es la relación del cuerpo cuando coge ese objeto del papel y se vincula con él para leerlo. entonces un proyecto. Ah, ¿que quieres que te hable de un proyecto editorial? O sea, en esas decisiones cuando tú dices el pliegue, pero si de repente más allá del pliegue hay una hoja que tiene más de 3 pliegues, como también tomas decisiones para ser pertinentes, como todas esas cosas que siento yo que no es tan simple como de, no, es que es el pliegue y que el pliegue... O sea, yo no creo que sea simple, o sea, me refiero, una publicación puede ser mucho más compleja, ¿no? A lo que yo me refiero es que yo me lo planteo desde el pliegue como que es el lugar en el que construyes un espacio.
Ese es el primer lugar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, las publicaciones que son pósters siempre me han costado mucho. O sea, yo he diseñado pósters, pero casi nunca he editado pósters como editor, porque me parece que es un espacio que es una lectura como plana, no es más como una imagen, entonces me interesa más la cuestión como narrativa. Y a un proyecto, ¿no?, de libro, en realidad es un libro exposición. Sería este. Este en realidad es un libro, pero que en realidad funciona como exposición. Entonces, en realidad os explico la exposición porque de alguna manera creo que puede funcionar también entre exposición y libro. De alguna manera este es un proyecto que parte del nuevo sello editorial que yo hice desde cuando llegué a Colombia, ¿no? Como después de haber cerrado Seifaz, porque Seifaz lo cerramos con Irene porque ella se fue para Doha, yo me fui para Colombia y de alguna manera cambiaron como nuestras intenciones. Ella quería trabajar más hacia el campo de la interpretación porque ella es actriz y yo quería irme de Europa, entonces era como muy complicado seguir editando y también era un momento en el que teníamos otros intereses. Entonces el proyecto básicamente se llamaba TMA, ¿no? Y el proyecto consistía, o sea, parte de un libro, pero que se convierte en exposición, pero que la exposición en realidad está compuesta por el libro. El proyecto básicamente parte de que el artista quería hacer una réplica de la tractomula de su padre en cerámica, todas las piezas a escala 1:1. Y quería hacer eso porque de alguna manera la tractomula del papá la iban a chatarrizar y lo que iba a suceder con eso es que iba a desaparecer. Una de las cosas que nos pareció realmente interesante a la hora de pensar el proyecto es que la tractomula se iba a convertir en lo que había estado transportando durante muchos años, que era chatarra, ¿no? Y eso era como muy bonito en el sentido de cómo una cosa que ha servido para transportar chatarra se convierte en chatarra. Entonces, en ese sentido, o sea, no, pero eso es muy interesante porque es la vida útil de las cosas, ¿no? O sea, es algo como que parece como... Pero me reí por cómo está todo el tiempo presente en lo conceptual en las decisiones. Ah, sí. Y en las imágenes que dijiste. Yo les dije que vengo de la tradición de los 60-70 catalana, que de alguna manera venimos de esa escuela. Pero no me reí con burlas. No, yo sé. Bien. Bueno, entonces básicamente lo que ella propuso es hacer esa réplica. Evidentemente esa réplica era una forma de que ese objeto, ¿no?, siguiera existiendo. Pero ese proyecto para mí tenía cosas que me resonaban mucho y era, por una parte, era hacer como un inventario, ¿no? Y de alguna manera ese inventario sabíamos que se iba como a desperdigar, ¿no? Porque una de las cosas que a ella también le interesaba era que si tenía que entrar, era algo como muy afectivo, pero que si tenía que entrar dentro del mercado como el mercado del arte, que entrara de la misma forma como funcionaba la chatarra. Y básicamente lo que hizo fue ponerle un peso de lo que costaba el cobre y las piezas las vendía a peso, ¿no? Y es como esta pieza, como se vendería en una chatarrería. Entonces eso le daba como mucho miedo porque entonces ella iba a perder la opción de poder tener como ese inventario. Entonces lo que decidimos fue hacer como un libro, ¿no? Y el libro sí tiene todas las piezas dibujadas una a una. Pero lo más interesante es que para presentarlo a nivel expositivo lo que hicimos fue hacer como 3 fases. Hubo una primera fase que la idea era, una de las cosas que a mí me gustó más del proyecto fue ir a una chatarrería, porque yo nunca había estado en una chatarrería. O sea, en Europa es muy complicado ir a una chatarrería. Pero era muy interesante porque era una chatarrería gigante, que era la chatarrería donde el papá había ido, y de golpe cuando vimos eso vimos que el lugar era muy interesante como para hacer la presentación del proyecto. Y nos pareció muy interesante llevar el lugar, ¿no? Porque de alguna manera con la cerámica se perdía lo que era la chatarra. Y de alguna manera queríamos generar esa relación del espectador con la chatarra. Y la primera parte de la exposición se hizo en la chatarrería, donde de alguna manera habían diferentes piezas, ¿no? Estaban los dibujos originales, que estaban como en una pila, como en un cubo de metro por metro por metro. Luego hicimos una charla que era un recorrido en el que de alguna manera dialogábamos los dos sobre el proyecto y acabábamos, esta es la tractomula, aquí tienen los dibujos originales, y acabábamos como en este espacio que había dentro de la chatarrería, que era como un lugar donde hacían como peleas de gallos.
Y aquí básicamente lo que había era una pieza sonora que era la enumeración de esas piezas una tras otra, ¿no? De forma como alfabética. Esa parecía interesante acompañar a la tractomula en el último recorrido. Y lo que hicimos fue alquilar como unos buses para salir de la chatarrería, íbamos todos detrás de la tractomula para llegar al espacio expositivo. La tractomula entró al espacio expositivo, que era el lugar donde habíamos producido la publicación, y lo que había era cada una de las publicaciones con una de las piezas encima, donde de alguna manera se podía visualizar, ¿no? Como ese indexado, y de alguna manera estaban las piezas que la gente podía adquirir a peso. Pero también lo que me interesaba de este proyecto, y es que el libro es el único objeto donde van a estar todas las piezas juntas, pero también habla de esa idea o del idealismo, ¿no? Del que hablábamos el otro día, que yo tengo en la cabeza, que lo bonito es pensar que en un momento determinado, si todas las personas que tienen esas piezas y las han adquirido se vuelven a juntar, es decir, por todo, o sea, por la fuerza de un colectivo se puede volver a construir esa tractomula. Entonces este sería lo que yo entiendo por el libro y el potencial del libro.